La reforma al Poder Judicial nos tiene a los mexicanos tensos. A los mayor interesados hay una división entre los que quieren que la reforma judicial vaya por distintos motivos y algunos no sobran y tienen razón en diversos de los motivos. En un país con tantas desigualdades, tener acceso a la justicia real, a veces se convierte en un lujo o en una cuestión de tener una palanca, alguien que te apoye, porque la justicia, pues, como se plantea, realmente en México es de difícil acceso. Entonces, tiene el sentido, todo el sentido, lo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. Reformar el Poder Judicial, sí, mas no desbaratarlo como pretenden, que es quitar unos y ponerse otros. Al menos es lo que dice la ministra Norma Piña, quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y va más allá, hace una contrapropuesta para no demoler el Poder Judicial como se conoce hoy. Esta semana es sin duda alguna una semana que pasará a la historia porque en el Senado de la República se someterá a votación. Va tarde la ministra Norma Piña para hacer una propuesta de este calado. La debió haber hecho cuando llegó a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y antes de la confrontación y los desaires con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero al menos lo está intentando y esto es lo que propone. Ante la ciudadanía y las autoridades nacionales, hoy pongo sobre la mesa propuestas concretas para un sistema integral de seguridad pública y justicia en México. Esta propuesta parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de seguridad y justicia, federal y locales, así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y víctimas de violencia. El documento que desde este momento está a disposición de todas y todos es el resultado de un amplio diagnóstico que integra las necesidades reales, tanto de quienes tienen a su cargo funciones de seguridad y justicia, como de quienes interactúan con ellos. También se hace público en este momento una propuesta que surge desde la judicatura en un proceso reflexivo y autocrítico de las juezas y jueces federales, magistradas y magistrados federales, así como personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicia locales, cuyo objetivo es aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde la experiencia directa de quienes imparten justicia. Ambos documentos coinciden plenamente con las múltiples recomendaciones y decisiones que se han dirigido al Estado mexicano desde los organismos internacionales e interamericanos de derechos humanos. Se atienden y se retoman muchas de las preocupaciones de organizaciones de la sociedad civil cuya mirada crítica y realista se alimenta día a día en su incansable labor por defender a personas vulnerables y oprimidas por la discriminación y la violencia. Hoy todavía es posible. Por eso, una vez más, hago de frente un llamado respetuoso, pero firme, a las y los legisladores, a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia, que podemos cambiar las cosas. Debemos escucharnos entre poderes de la Unión. Escuchemos a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos. Escuchemos a los organismos de justicia internacional, a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz.
La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita. Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean no conocen México. Desde el Poder Judicial Federal les decimos honestamente que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente. Nuestra convicción y compromiso va más allá de nosotros, es con las generaciones que vienen y fundamentalmente con el país que todos anhelamos. Me parece que el llamado de la ministra Norma Piña va a destiempo, cuando ya se tienen meses, semanas analizándose la reforma al Poder Judicial de la Federación, cuando diversos sectores de la sociedad civil organizada habían alzado la voz, habían organizado manifestaciones y marchas para hacerse escuchar, para que sus voces se escucharan y que los legisladores voltearan a verlos. Sin embargo, la ministra al 11:45 decide enviar esta contrapropuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación. Dice estar en contra en que los ministros, jueces y magistrados sean votados por elección popular. Además, también propone la desmilitarización del país, porque dice es tiempo de reforzar las policías y de darle certidumbre jurídica a las instituciones encargadas de la impartición de justicia. Además, también algo muy importante, señala la ministra, es tiempo de escuchar a quienes han sido víctimas y que siguen esperando un tema de justicia para ellos. Sin embargo, Jesús, me parece que en el Senado, los aliados de Morena y Morena mismo, pues ya tienen todo pues sobrevisto, y me atrevo a decir que ni siquiera hay quienes han votado a favor de esta propuesta de reforma del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Saben bien a bien en qué consiste. Solamente están levantando la mano porque dice que viene del presidente, hay que apoyar lo que dice el presidente. Dudo mucho que lo conozcan bien a bien nuestros legisladores. Sin embargo, me parece que ya está muy por encima de cualquier análisis, de cualquier debate, el tema de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Reconocerle, ¿no?, a la Cuarta Transformación, reconocerle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ganaron la narrativa. Pudieron construir porque se basaron en la percepción del pueblo de México, y tienen razón, ¿no? Se basaron en la percepción que la mayoría cree que el Poder Judicial es solo para los privilegiados, que la justicia en este país solo la encuentran los privilegiados. De cada 100 delincuentes que llegan ante un juez, solo uno recibe una condena. Se cometen millones de delitos al año, casi 40 millones de delitos al año, y accesar pues a la justicia en México es complicado. Allí nace el caldo de cultivo, allí nace cómo se construye la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un maestro en construir una narrativa y una realidad que terminó aplastando en la percepción y ganó la simpatía de no todos los mexicanos, pero sí de un sector importante que respalda esta reforma. Y como dices, Julio César González, me parece que la ministra Norma Piña llega tarde a una contrapropuesta. Debió haber iniciado esta contrapropuesta desde el día 1 que ocupó la silla en el Poder Judicial de la Federación como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero vayamos al tema, hasta ahí el tema editorial. Julio, ¿quieres hacerle un agregado? No, ya nada más, pues el llamado a los senadores a que realmente le hagan caso a esta contrapropuesta que hace la ministra Norma Piña, de que también en teoría ya anunciaron que se está analizando, se está tomando en cuenta, pero pues vamos a ver si le dan el debido interés y atención que amerita el tema de la reforma al Poder Judicial.